Damos de bienvenida al economista Víctor Aguilar, él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Al tiempo de saludarle, quisiéramos proponerle una rápida visión de lo que significa esta ley para recuperar áreas protegidas, que fue la tercera ley económica urgente que ha enviado el presidente a la Asamblea y esta la ha aprobado en forma ejecutiva por su característica de económica urgente. Iniciemos por un tema directamente económico, la remisión de intereses, multas y recargos aprobada para deudores de la Corporación Financiera Nacional, un recurso que vuelve a utilizar el gobierno. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo para usted y su audiencia. Efectivamente, abordamos ya la tercera ley económica urgente, la primera, solidaridad nacional, la segunda, integración pública y esta tercera que se ha llamado de protección ambiental, que además toca, no tanto como las dos primeras, pero toca aspectos de otros cuerpos normativos. En lo referente a una nueva remisión de intereses y multas, esta vez específica para la Corporación Financiera Nacional, entiendo yo que lo que pretende el gobierno es aliviar, dar alivio a un grupo de acreedores, perdón, de deudores que tienen o tendrían, seguramente tendrían alguna dificultad en sus pagos hacia la Corporación Financiera Nacional. Pero como toda ley de remisión, los beneficiarios son todos los que tengan una deuda, no solamente aquellos que estén con alguna dificultad específica. Así que como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la remisión favorece a los que son y a los que no son. En este caso, ese es el objetivo del gobierno. Veamos qué ocurre a continuación, sobre todo esperando ya más especificidades que vendrán dadas en reglamentos, dado que son leyes de carácter orgánico. ¿Cómo ve usted ese aspecto de esta ley, que es uno de los fundamentales con la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas con autonomía administrativa y financiera? Aquí está de por medio el aspecto de que existen varias entidades que hacen administración de estas áreas protegidas, como el caso de la ciudad de Cuenca, con etapa EP a cargo del Parque Nacional El Caja. Se crea con esto una autoridad rectora a nivel nacional. Sí, creo que el objetivo finalmente es, creo yo, y me parece que algunos analistas han coincidido con esto, de que el objetivo de la norma es tratar de apalancarse en la protección de la biodiversidad e inclusive en la generación de empleo para poder rescatar algunos lugares que se mencionan usualmente abandonados, históricamente abandonados y que ahora están en manos de redes delictivas, narcotráfico, minería ilegal. ¿Qué pasa con las instituciones o las unidades que ya venían haciendo ese trabajo? Pues tendrán que ahora, en términos de lo administrativo, volverse más engorrosas porque tendrán que responder a una autoridad nacional adicional. No sé qué pasa en el caso concreto de nuestro Parque Nacional y de la gestión que hace TAPA. Habría que ver cómo se gestiona eso en el futuro y sobre todo cómo se afina la ley a través de reglamentos. Y yo creo que también crea un espacio para la inversión privada. La norma dice, buscamos inversión privada responsable en lugares que han sido históricamente abandonados, pero eso crea condiciones ya distintas. Recordemos que los lugares o los espacios de alta protección de biodiversidad actualmente están cooptados por grupos delictivos. Yo creo que hay de trasfondo una idea de recuperar esos lugares a través de mecanismos legales. Efectivamente, lo que se hace con esta ley también es posibilitar a esta nueva entidad rectora el delegar la administración a empresas privadas. Es un tema que no está claro en cuanto a limitaciones y alcances de lo que se puede hacer a través del sector privado en estas áreas. Claro, yo creo que efectivamente se busca que estos espacios sean tomados por alguien que no sea el grupo delictivo. Se buscan mecanismos y uno de esos es que el privado entre a la gestión de estas áreas. Eh, es decir, trasladarles a estas inversiones privadas a estos territorios y con esto hacerles frente a los grupos armados que tienen presencia manifiesta ahí.
el mecanismo desconozco, no es tan fácil eh, levantar una expectativa de inversión en espacios que están dominados a través de las armas. Yo no sé si la inversión privada esté dispuesta a afrontar un reto, una dificultad de este tenor. Vamos a ver cómo apoya el Estado para que efectivamente estas inversiones privadas se realicen. Sé también que en la Asamblea esto ha causado de alguna manera una polémica fuerte porque se habla de privatizar estos espacios de biodiversidad, pero veamos qué ocurre, ¿no? Veamos si la discusión no prosperó porque finalmente la ley se aprobó con una mayoría importante, creo que con 80 votos, así que vamos a ver qué es lo que ocurre a partir. Como todas las leyes anteriores, creo yo que hay mucha dispersión y varios de los elementos claves todavía son difusos, Ujú. son difíciles de analizar y de estudiar. Digamos que están enunciados, pero no sabemos todavía el cómo. Esta presencia de grupos organizados delictivos en áreas protegidas, ¿qué tan frecuente es? Aquí siempre se carece de información de carácter oficial. El gobierno no ha presentado, digamos, un esquema, un cuadro de cuán grave es este problema. Se ha graficado mucho, esto sí, con los problemas que hubo en la frontera norte con la intervención de un grupo terrorista ecuatoriano, colombiano en la frontera del nororiente ecuatoriano. Yo entendería que en una circunstancia así, el gobierno supongo yo, debe tener bastante bien identificados aquellos territorios y espacios que están siendo tomados o están actualmente bajo el dominio de estos grupos irregulares. Y creo que cuando nosotros veamos el reglamento, quizás encontremos especificidades en cuanto a denominación de estos territorios, es decir, a identificación clara de estos territorios y sobre ellos, creo yo también. No dejo de lucubrar porque no hay otro espacio sino para la elucubración, que estos serán señalados en el reglamento y tendrán características especiales, quizás más dinámicas, más flexibles, para que la inversión se traslade allá. Pero yo sí insisto en que la forma, el cómo, el proceso todavía no es fácil de dilucidar. No sé qué estarán pensando, no sé cómo van a reglamentar estos espacios. Sigue siendo para mí un fuerte problema el cómo invitamos a la inversión privada a espacios que están controlados con armamento. ¿Qué va a pasar ahí? Hay un aspecto muy interesante que habla sobre la participación comunitaria. Este proyecto de ley contempla la inclusión de comunidades locales indígenas en la gestión de áreas protegidas. Hay algunos ejemplos en el país donde se está actuando ya en este sentido. Por ejemplo, en el Yasuní hay un extraordinario resort 5 estrellas manejado en forma muy profesional por la comunidad quichua. Ojalá esto sí sea un tema impulsado por estas nuevas figuras. Sí, coincido con usted, Gustavo. Realmente hay un par de experiencias positivas en el cual la comunidad se ha hecho cargo del espacio, la comunidad que es ancestralmente la propietaria de esos espacios. Y son buenos ejemplos y creo que podrían ser perfectamente replicados. El ejemplo del Yasuní es muy claro y hay varios espacios similares o inclusive en términos de biodiversidad mejores que podrían ser sujetos del control de la comunidad. El tema es que la comunidad o los comunitarios no tienen el músculo económico que las grandes empresas hoteleras o turísticas tienen. Habría que buscar el mecanismo para que esta inversión contemple el apoyo comunitario, la integración, la vinculación de las comunidades al negocio del turismo. Creo que es un buen ejemplo, es una buena práctica y en la medida de lo posible, si es que esto se logra, creo que será un aspecto sumamente positivo de esta ley. Un arma de doble filo, podríamos decir. Se convierte también esta aprobación para la intervención contra el crimen organizado. Supuestamente se autoriza a la fuerza pública a actuar en zonas protegidas afectadas por minería ilegal y narcotráfico, por grupos delictivos organizados. Pero allí hay temores y temores fundados de pobladores de que a través de esto se pueda criminalizar la protesta social cuando instalaciones controvertidas que atenten contra el medio ambiente, proyectos mineros y otros intenten instalarse en estas zonas. Pero yo creo que el mecanismo es, primero, entre comillas, limpiar el espacio,
a través de la intervención de la fuerza pública y luego, una vez que esto ocurra, decir a la inversión privada, está listo, venga, haga lo que sabe hacer. Y sin embargo, sí, coincido que es un arma de doble filo porque la capacidad de discriminación entre el grupo armado delictivo que protege la zona y la protesta comunitaria, social, puede ser difícil de dilucidar. Puede haber excesos, pueden haber equivocaciones, entre comillas, errores o inclusive daños colaterales, porque entiendo que la ley abre para cualquier intervención de cualquier tipo, sin que medie ningún espacio de consulta, ni nada más allá de eso. Es simplemente la ubicación de la zona y listo. Creo que es a ir con todo, se me permite el término. Eso es lo que busca y finalmente eso estaría dando razón a que el mecanismo de protección de biodiversidad y generación de empleo lo que busca es primero hacer una limpieza de los sectores que están tomados por organismos delictivos. Ojalá un primer escenario a manera de laboratorio no se convierta Quimsacocha con este polémico proyecto minero que está por iniciarse con una altísima resistencia social. Sí, esperemos que esa oportunidad en el tiempo no nos cueste mucho, sobre todo a los cuncanos y azuayos. Esperemos que no seamos el plan piloto. Esperemos que no haya ningún exceso. Y por supuesto que la protección de algo que es más valioso que el oro, que es el agua, esté como prioridad y esté en conciencia de todos los involucrados. El tema de los guardaparques también es abordado en esta ley. Hemos visto que penosamente, diríamos, la empresa Etapa cuenta con un cuerpo de guardaparques, pero estos han ido disminuyendo en su cantidad y en su calidad en el tiempo. Se espera con esto, de alguna manera, lograr una mejor profesionalización y formarlos y contratarlos en la medida en que se requiere. Algunas cifras han sido dadas a conocer de que se requiere en Ecuador por lo menos unos 11.000 guardaparques y que la situación actual es totalmente deficitaria, con apenas unos 550 en todo el territorio nacional. Claro, esa cifra de 11.000 frente a 550 es de alguna manera la justificación que podría usar el gobierno para tomar presencia y dejar de lado a, a instituciones como Etapa que estaban a cargo de los espacios que todos conocemos. Creo que de alguna manera el deterioro que ha venido dándose en los años en cuanto al control de estos espacios, por lo que usted apropiadamente dice, la cada vez más escasa presencia de guardabosques es, creo, el caldo de cultivo perfecto para que sean reemplazados totalmente por este Sistema Nacional de Protección Ambiental. Creo que se ha creado el espacio para que eso ocurra. No sé cómo actúen o cómo deban actuar instituciones como Etapa para resguardar su espacio, pero sí es cierto que este se ha venido deteriorando y que es el justificativo perfecto para la intervención, sobre todo ahora, a través de una ley que lo permite. Hay muchos fondos internacionales que se pueden captar para el tema medioambiental. Ecuador, de hecho, ha sido beneficiario de muchos de ellos. Hubo recientemente un acuerdo muy importante de intercambio de deuda externa por la determinación y manejo de ciertas áreas de Galápagos muy importante y se han dado así en varias partes del país. Para lo que decide esta ley con respecto a estos temas es importante conocer también una explicación suya técnica de qué significa un fideicomiso. Pues con esta ley se crea un fideicomiso ambiental, un fondo con aportes a futuro nacionales e internacionales para financiar la conservación, lo que diversificaría las fuentes de ingreso. Bueno, la figura del fideicomiso, por sobre todas las cosas, lo que busca es proteger los fondos que se hayan recaudado. Esta integración de fondos que pueden venir de varias organizaciones, inclusive con aporte del primer beneficiario, que sería el país, son resguardados por una administración que lo único que tiene que hacer es gestionar los fondos para el fin con el cual fueron creados los fideicomisos, en este caso el fideicomiso. Eso crea seguridad, sin lugar a dudas.
y sobre todo evita la distorsión que causaría el uso de fondos en objetivos que no son los que crearon el fideicomiso, que están desviados del objetivo del fideicomiso. Yo creo que eso es plausible. Si es que se hace correctamente, los fideicomisos usualmente son una buena forma de proteger el recurso y de no desviarlo hacia fines que no le corresponden. Creo que en la medida en que eso funcione, creará sobre todo seguridad para aquellos que están dispuestos a otorgarnos, ya sea por canje de deuda, por donaciones, por fondos no reembolsables, para crear este fondo que permita beneficiar a los espacios ambientales que requieren mayor protección. Hay otro término, tiene que ver asimismo con términos que generan ambigüedad y que vale la pena se definan semánticamente. Allí en el proyecto existe una figura que habla de proyectos estratégicos sostenibles, que son los que podrán ser aceptables en estas áreas protegidas. ¿Qué entendería usted por esto, por proyectos estratégicos sostenibles? Yo creo que en la forma más fácil de explicar es que si es que la inversión privada quiere establecer un centro turístico, un hotel en un área protegida, ese hotel tiene que cumplir con los requerimientos, los requisitos y las condiciones de sostenibilidad que esa área requiere. Eso implica que habrá una calificación que se enmarque dentro de lo que se denominó proyecto estratégico sostenible. Eso evitaría que hayan inversiones que no estén comprometidas con la sostenibilidad. Es una forma de darle protección al ambiente, al espacio en donde se va a crear la iniciativa turística. Creo que esa es la pretensión y por supuesto, hay que admitir, no está mal que así sea. No podría ser tan abierta, no podría cualquiera con iniciativa turística crear un espacio para la generación de recursos. Tienen que haber requisitos para que sea prioridad el cuidado del espacio. Sería necesario que esos proyectos cumplan con algunos principios fundamentales como la protección del ambiente, que tengan un sentido social y, por supuesto, solidez desde el punto de vista económico. Exactamente. Y esos proyectos, justamente por esas condiciones, suelen ser más costosos para el inversionista, porque tiene que colocar dinero en aspectos que no tradicionalmente se los hace, como por ejemplo mecanismos de protección ambiental, flora, fauna y sobre todo la vinculación de la sociedad de ese sector, de la comunidad de ese sector, al proyecto general de inversión. Eso suele generar costos para el inversionista, pero creo que hay una conciencia ya mundialmente aceptada de que la sostenibilidad es sumamente importante. Así que creo que dado a la riqueza en biodiversidad de este país, la riqueza ambiental de este país, habrán muchos inversionistas que cumpliendo los requisitos de sostenibilidad estén dispuestos a realizar la inversión. Hasta donde se ha podido conocer, ¿cómo ve usted la forma en que este proyecto de ley ha pasado por el primer gran filtro de la Asamblea, ahora queda nuevamente en manos del Ejecutivo? ¿De qué manera conceptúa y pretende manejar un derecho fundamental, la consulta previa? A ver, yo creo que el proyecto efectivamente menciona que tiene que haber consenso, sobre todo cuando es posible la afectación al agua, por ejemplo, o a otros aspectos de la naturaleza que son fundamentales para la vida. Si el cuerpo legal menciona eso, es lo correcto. A ver, también hay que considerar que que esta tercera ley es no sé si cabe el término, es la menos trole de las tres, porque no, a diferencia de las dos anteriores, ya no está afectando a tanto cuerpo legal que está conexo o que forzadamente se le ha hecho conexo, pese a que también en este se habla de temas que tienen que ver con beneficios tributarios para los carros eléctricos, por ejemplo, o el más emblemático de todos las enmiendas, que sería el tema de la jubilación. Entonces, creo que si es que este cuerpo legal recoge la consulta en los términos que debe ser realizada una consulta previa, tiene un aspecto positivo.
Ahora, hay entidades internacionales como Amazon Frontlines que creen que este proyecto de ley contradice la Constitución de Ecuador y desde ya anuncia que en cuanto esta ley sea publicada en el registro oficial, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. ¿Considera usted que nuevamente se va a generar este tipo de problema que va acumulando ya más de una docena de denuncias de inconstitucionalidad ante la Corte por estos tres proyectos económico urgente iniciales? Claro, seguramente, sobre todo en esta tercera norma, los que son más especialistas en la materia, los conocedores del aspecto ambiental, habrán podido leer entre líneas o a veces eh, casi textualmente, de acuerdo a lo que recen los artículos, que pueden haber incongruencias, incorrecciones, incoherencias frente a la Carta Magna. Es posible que hayan inconstitucionalidades que, reitero, los expertos, los especialistas sabrán identificarlas. Va a seguir el camino de las otras anteriores, van a sumarse pedidos de inconstitucionalidad y creo que la carga, el peso que tiene el organismo que tiene que resolver esto con tres normas sujetas a varios interrogantes, eh, entiendo que será un trabajo sumamente difícil para la Corte. Vamos a ver cómo va evacuando el primero, el segundo y esta tercera con tanto pedido de inconstitucionalidad. Más allá de esta ley, economista Aguilar, quisiera preguntarle su punto de vista y también una visión que se le ha presentado como compartida por la Universidad de Cuenca. Le hemos escuchado en varias ocasiones a la señora rectora en declaraciones públicas hablar sobre el convencimiento que tiene la Universidad de Cuenca con respecto a la inconveniencia de la instalación de ese proyecto minero en Loma Larga y Quimsacocha. ¿Tiene usted un punto de vista también desde la universidad, desde la Facultad de Economía sobre este proyecto? Yo lo que puedo decir al respecto en este tema en particular es que en la Universidad de Cuenca está el mejor grupo de investigadores en la temática, reconocidos en todas partes como publicaciones de altísima calidad. Así que yo sí me atrevo a decir que si es que estos investigadores nuestros han manifestado su punto de vista en este punto, es palabra santa. Así que yo confío plenamente en lo que ellos dicen. Y si es que la mención de que esto es un perjuicio, un error enorme y que atenta ante nuestro derecho de líquido vital en las mejores condiciones, pues hay que creerles. Así mismo es. Estoy absolutamente seguro de que la posición de la universidad es la correcta. Y acaba de presentarse por parte de la Universidad de Cuenca nuevas evidencias sobre la existencia de aguas subterráneas en esta zona, tema que había sido materia de polémica desde el punto de vista técnico, pues la empresa minera Dundee Precious Metals en sus estudios muy deficientes, por supuesto, señalaba que no lo había. En el ámbito de una maestría en hidrología, en hidrología, específicamente, acaba de presentarse una tesis titulada Desvelando los flujos del agua subterránea en el páramo andino. El autor, el ingeniero Mateo Josué Gerves Ramírez, perdón, que es un documento más que se suma a muchos otros que se han generado desde la Universidad de Cuenca sobre este tema. Esta tesis en particular confirma la existencia de aguas subterráneas que podrían llegar a tener un componente de hasta casi un 50% de efluentes que provengan desde la mina. Claro, está claro. Si ese estudio es correcto, lo cual creo, es inminente la contaminación de ese flujo subterráneo con los materiales derivados de la minería, por más protección y condiciones que tenga, yo creo, y eso se desprende de ese estudio, que es inevitable esa contaminación. Eso es más que certero y debería llevarnos a tomar la decisión adecuada en este punto. Está clarísimo, ¿no? Yo no le veo dónde perderse. El estudio de la minera es deficiente, los estudios universitarios son de alta calidad académica y científica, así que es fácil por dónde se debería decidir. Bien, terminemos con un vistazo al tema económico del Ecuador.
¿Cómo ve usted la situación de este gobierno? Hay un índice que ha caído, que es el de riesgo, perdón, el de riesgo país, que ha disminuido bastante significativamente en los últimos tiempos. Pero los problemas económicos, falta de liquidez, las deudas, tanto externa como deuda interna que tiene el gobierno, no están con muy buenas figuras. Es más de lo mismo, eso nos ha venido pasando ya año tras año. Es el resultado de una serie de decisiones mal tomadas y de la base estructural de nuestra economía muy deficiente, que requiere mucho análisis, pero sobre todo requiere operarla ejecutivamente, es decir, hacer bien y rápido las cosas. No me refiero a que hay que lanzar leyes económicas a diestra y siniestra, tiene que ser de otra forma, tiene que ir a la base, a la estructura. Ahí deberían estar los cambios. La situación es complicada, estamos más de medio 2025 recorrido. En el 2026 vienen vencimientos fuertes de deuda. Hay que ver cómo afrontar esas dificultades. Creo que hubo un aspecto positivo en ir a renegociar la deuda con China. Ya conoceremos, creo que más temprano que tarde, cuáles fueron las condiciones de esa renegociación, pero todo, en este punto, todo trigo es limosna. Todo arreglo que nos beneficie en términos del flujo que debemos destinar a deuda, será un beneficio. Vamos a Con ver cómo estos, viene la... con esta serie de cuerpos legales se está incentivando de alguna manera la inversión, el emprendimiento, el empleo. Si es que se corrige de alguna manera significativa el tema de la seguridad física, social de la población, creo que el emprendedor el que quiere invertir en negocios podrá hacerlo libremente o más tranquilamente. Lo que ha venido ocurriendo es lo contrario, se están cerrando negocios, sobre todo en zonas específicas del Ecuador, que hasta hace poco eran muy dinámicas económicamente y que ahora se han visto desplazadas. Mientras no se corrija eso, el hacer emprendimiento en el país es muy complicado. Hay zonas en las cuales se puede generar eso y otras que lamentablemente han quedado vetadas no sé cuánto tiempo, pero no se Sí. puede realizar ahí negocios. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. A usted, Gustavo, muchísimas gracias. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, PhD, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.